A veces, las verdades más profundas se revelan en el silencio inquieto de la noche, cuando los susurros del pasado se mezclan con las sombras del presente. Soy una mujer de 32 años, y durante mucho tiempo creí haber descubierto el elixir de una pasión sin límites junto a mi esposo, un hombre de 33 años, cuya mirada en un principio encendía universos en mí. Nuestra historia se tejía con hilos de intimidad y complicidad, donde cada encuentro parecía una promesa de eternidad. Sin embargo, el destino, en su irónica forma de desafiar nuestras certezas, decidió exponer un secreto que transformaría para siempre el lienzo de nuestro amor. Desde aquella primera noche, cuando nuestros cuerpos se unieron en un torbellino de caricias y suspiros, creí que habíamos hallado la cúspide de la entrega mutua. Yo, segura de mi experiencia y entrega, me fundía en el deseo de explorar cada rincón del placer, convencida de que mi pasión alimentaba su fuego interno. Cada caricia, cada roce se convertía en un pacto tácito de confianza, y en esos momentos, el mundo exterior se desvanecía para dejarnos solos en una burbuja de sensaciones intensas. Con el paso del tiempo, sin embargo, empecé a notar una sutil transformación en su conducta. Aquella mirada que antes era un faro de deseo se volvió distante, casi esquiva, sus excusas de cansancio y su comportamiento mecánico en el dormitorio se convirtieron en señales de un secreto inconfesable. La atmósfera de nuestra intimidad, otrora llena de pasión, empezó a sentirse cargada de una tensión inexplicable, como si cada caricia estuviera matizada por un anhelo prohibido. La revelación llegó una noche fría, en la penumbra de nuestro dormitorio, cuando el silencio se hizo tan denso que las palabras parecían pesar toneladas. Con voz entrecortada, me confesó que albergaba un fetiche que nunca había imaginado, algo que transformaba nuestras entregas en un escenario de imposiciones y juegos que yo no podía aceptar del todo. Sus palabras, impregnadas de una mezcla de excitación y timidez, parecían flotar en el aire, dejando en mí una sensación de asombro y repulsión. ¿Cómo podía mi pasión ser la excusa para explorar un deseo tan ajeno a mi naturaleza? En ese instante, la confianza que había depositado en nosotros se tambaleó, y la magia de nuestros encuentros se volvió un eco lejano de lo que una vez fue. Aquel diálogo, marcado por la tensión y la incertidumbre, se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Mientras él intentaba justificar su fetiche con argumentos que rozaban lo absurdo, yo me debatía entre el miedo a perder lo que habíamos construido y la necesidad imperiosa de preservar mi integridad. La idea de compartir mis intimidades, de abrir las puertas de nuestro lecho a fantasías que no podía asimilar, me llenaba de un escalofrío incontrolable. Sin embargo, en medio de aquella tormenta emocional, decidimos, casi a regañadientes, intentar incorporar ese fetiche en nuestras vidas. La propuesta, inicialmente expresada con una excitación casi infantil, sugería escenarios en los que yo debía entregarme a encuentros con desconocidos, mientras él observaba, deleitándose en una fantasía que yo apenas podía comprender. El día en que se selló ese pacto tácito se presentó como una sucesión de instantes contradictorios. Me arreglé con esmero, procurando evocar en mi exterior una imagen de seguridad y seducción, aunque en mi interior se libraba una batalla de emociones encontradas. Al despedirme de mi esposo en la puerta, su sonrisa parecía una mezcla de triunfo y expectación, y el eco de su entusiasmo retumbaba en mis oídos mucho después de que la puerta se cerrara tras de mí. Esa noche, decidí refugiarme en la penumbra de un bar alejado del alcance de los conocidos, un lugar donde el anonimato pudiera ser mi único escudo ante la inminente traición a mi propio ser. El ambiente del bar, con sus luces tenues y el murmullo constante de conversaciones ajenas, se transformó en el escenario perfecto para mi desconcierto. Mientras el alcohol intentaba disipar la inquietud que me carcomía, la mirada de extraños y sus insinuaciones se convertían en recordatorios dolorosos de la noche que había aceptado con reticencia. Los elogios, que en otro momento habrían sido un bálsamo, se tornaron vacíos, incapaces de ahogar el eco persistente de mi culpa y confusión. Cada sorbo era un intento desesperado por olvidar la sensación de ser partida en dos, una mujer que amaba con pasión y otra que se sentía obligada a sacrificar su esencia en pos de un deseo ajeno. La madrugada, en su oscura complicidad, me condujo a la puerta de una amiga, quien, sin necesidad de palabras, me acogió en su sofá y me ofreció el refugio que tanto anhelaba. Allí, entre murmullos y silencios cómplices, las consecuencias de la noche se asentaron en mi mente. La imagen de mi esposo, radiante por la supuesta plenitud de nuestros encuentros, se enfrentaba a la cruda realidad de mi desasosiego. Durante el desayuno, mientras mi amiga me observaba con preocupación y curiosidad, cada pregunta parecía una acusación silenciosa de que algo andaba terriblemente mal en mi interior. Pero yo, entre sorbos de café y pensamientos confusos,
sabía que estaba viviendo una encrucijada emocional de la que no sabía cómo escapar. El día siguiente se presentó como un lienzo en blanco, pero cada trazo estaba impregnado de la sombra de la noche anterior. En el espejo, mi reflejo parecía el de una extraña, una mujer segura en apariencia, pero marcada por la incertidumbre y la tristeza de una verdad incómoda. Mi esposo, por su parte, se mostraba inusualmente radiante, celebrando lo que él consideraba el cenit de nuestra intimidad. Entre elogios y comparaciones, sus palabras exaltaban la experiencia de aquella noche, mientras yo me debatía en un torbellino de emociones encontradas. ¿Cómo podía coexistir en mi interior la exaltación del placer compartido y el asco personal ante una práctica que sentía forzada, un mandato impuesto en lugar de un deseo compartido? La dicotomía se hizo aún más palpable en los días que siguieron. Su insistencia en repetir aquella experiencia, en sugerir nuevas variantes de un juego que yo consideraba una traición a mi ser, me hizo replantear la esencia misma de nuestra relación. Empecé a cuestionarme si el amor que compartíamos estaba destinado a sobrevivir a una mentira tan sutil y venenosa, o si era momento de enfrentar la cruda realidad, vivir a medias, dividiendo mi esencia entre el deber de complacer y el imperativo de ser fiel a mí misma. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía el dilema con la precisión de un reloj quebrado. Mis sueños se teñían de una dualidad inquietante, por un lado, la memoria de aquellos instantes de pasión genuina, y por otro, el persistente murmullo de una fantasía que me desgarraba el alma. La contradicción era abrumadora. Mi esposo, a quien había amado con la intensidad de una hoguera inextinguible, se convertía en el artífice de una pesadilla que me obligaba a abandonar mi autenticidad. La idea de buscar en otro lugar lo que en nuestra intimidad se había vuelto una farsa me llenaba de temor y de una punzada de traición hacia mí misma. En mis momentos de soledad, me sumergía en largos diálogos internos, cuestionando el significado de la fidelidad y el precio del sacrificio. ¿Hasta dónde podía llegar uno en nombre del amor? ¿Era posible sostener una ilusión que, desde sus cimientos, estaba construida sobre una mentira piadosa? La respuesta, en el fragor de mis pensamientos, parecía desvanecerse entre susurros y sombras, dejando únicamente una sensación de vacío y desolación. Las noches de insomnio se sucedían, y en cada despertar, la incertidumbre se mezclaba con el anhelo de encontrar una salida, un camino que me devolviera a la autenticidad que tanto añoraba. Hoy, mientras recorro las líneas de este relato, mi voz se alza como un grito silencioso por todas aquellas mujeres que, atrapadas en laberintos de deseo y traición, buscan redescubrir su verdad. He comprendido que el amor, por más apasionado que sea, no puede florecer en terreno sembrado de falsedades ni sacrificios forzados. Mi historia es la de una lucha constante entre la necesidad de complacer y el imperativo de ser fiel a mí misma. Es el testimonio de una mujer que, a pesar de las heridas y las dudas, se niega a dejar que la sombra de un fetiche determine el destino de su alma. Miro hacia el futuro con la determinación de buscar ayuda, de romper el ciclo de silencio que ha envenenado nuestra intimidad. Un consejero de pareja, un terapeuta especializado en temas sexuales, podría ser la luz que nos guíe a través de esta penumbra. Pero, sobre todo, debo ser honesta conmigo misma, reconocer que el precio de una pasión impuesta es demasiado alto para pagar con mi felicidad. No se trata de infidelidad en el sentido estricto, sino de una sutil erosión de la confianza que se manifiesta en cada encuentro y cada mentira silenciosa. Hoy, al escribir estas líneas, mi deseo es reconstruir el puente entre lo que soy y lo que espero del amor. Aspiro a encontrar una relación donde el deseo se exprese sin coacciones, donde la entrega no sea un mandato impuesto por un fetiche que distorsiona la realidad. Quiero que cada caricia, cada susurro, sea un reflejo genuino de la pasión que arde en lo más profundo de mi ser, y no el resultado de una negociación que me arranca pedazos de mi identidad. Esta confesión es mi liberación, el testimonio de una mujer que se niega a ser moldeada por las fantasías de otro. Es un llamado a todas aquellas que, en el laberinto del deseo, han perdido de vista el valor de su autenticidad. Porque, al final, el amor verdadero no exige sacrificios que erosionen el alma, sino que celebra la esencia única de cada uno. Y yo, con cada latido y cada palabra, aspiro a encontrar un camino en el que mi pasión y mi verdad puedan coexistir sin renuncias, sin miedos, y sobre todo, sin mentiras. Gracias por acompañarme en otra historia de relatos reales de infieles. Si te gustó, suscríbete y déjame tu me gusta. Activa la campanita y pásate por los videos recomendados para seguir explorando más relatos impactantes.